empiezan a surgir cada día, como son el tema de las denuncias de corrupción en la Asamblea Nacional. Hemos estado viviendo estos últimos días una serie de denuncias sobre este famoso impuesto al trabajo, como se lo ha denominado, o los diezmos, pero nos gustaría trasladar este tema un poco a la Municipalidad de Cuenca. Recordamos hace algún tiempo hubo ya algunas denuncias respecto de la contratación de camionetas y que había ciertos cobros para la contratación de camionetas. Un tiempo después de aquello, incluso esto trascendió y llegó al área administrativa de la Municipalidad de Cuenca. Incluso algunos inspectores municipales fueron separados de este cargo, hubo algunas personas detenidas y recientemente se dieron algunas denuncias también en relación a los vehículos que daban servicio al Consejo Cantonal. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Muy buenos días, Rosana. Un saludo a los amigos y amigas que nos escuchan. Sin duda, yo diría que una de las enfermedades que más afecta a la humanidad es la corrupción, y penosamente se ha convertido en una pandemia que cada día afecta a los más pobres, a los que menos tienen, y evita que la obra pública, que debe canalizarse de manera rápida e inmediata, sea afectada, porque lamentablemente muchos recursos van a otros lugares, van a otros bolsillos y no van hacia los objetivos que efectivamente debería plantearse el sector público. La realidad del país es lamentable también, y de hecho también podría decir es una motivación para que muchos ciudadanos se desilusionen de lo político y de lo público, y además crean cada vez menos en la institucionalidad del Estado. En muchas ocasiones hay denuncias fundadas y con argumentos, pero en otras también hay intereses de por medio para desprestigiar a toda la clase política. Y en lo personal, a muchos jóvenes políticos que amamos el trabajo que realizamos, nos afecta de manera desmedida, porque el ciudadano no hace una separación, el ciudadano pone a todos en el mismo saco. Y cuando eso sucede, personas que hemos venido trabajando por principios y realmente por un amor sincero hacia la ciudad, también nos sentimos afectados, porque como que todos apuntan con el mismo dedo y parece que todos somos culpables. No hay la presunción ya de inocencia, aquí todo el mundo es culpable. Y en ese sentido me parece que es importante, sin duda, que quienes hacemos fiscalización podamos realizar un trabajo mucho más minucioso de las cosas que suceden al interior de una administración. Nosotros hemos pedido en muchas ocasiones de información. Este tema de los diezmos no es nuevo, y además ha sido una práctica vergonzosa pero histórica en el país, de todos los movimientos políticos, porque no hay excepción alguna. No puede haber un partido que diga aquí no ha pasado jamás eso. Pero bueno, quizás hay dos momentos distintos, ¿no? Una es el cómo se financia un movimiento político a través de las aportaciones realmente voluntarias de los militantes, pero otra cosa son las aportaciones, entre comillas, voluntarias de los servidores, de los funcionarios públicos, de quien está actuando en el sector público a través de una asesoría o de cualquier función. Sí, nosotros ahí, por ejemplo, se ha escuchado muchas voces, como usted bien decía, en el caso de Cuenca. Sin embargo, este tipo de acuerdos se van dando y quedan, la mayoría de ellos, en un acuerdo de palabra, no jamás se va a plasmar en un documento. Y luego los ciudadanos tienen temor y miedo, porque efectivamente hay una dificultad tan grande para conseguir trabajo, que muchos ciudadanos se ven chantajeados, y a pesar de que pueda resultarles caro entregar una participación por el sueldo que reciben, a pesar de eso sí viven agradecidos, lo cual es mucho más grave. Y ahí, por ejemplo, nosotros hemos sido absolutamente puntuales, y pido a la ciudadanía que si sigue siendo víctima de este tipo de temas, se acerque a los señores concejales, se acerque a la sala de concejales. Yo estoy a las órdenes todo el tiempo ahí, y guardamos la reserva del caso, de la información necesaria para que no tengan temor. Inclusive le garantizaríamos de estabilidad, porque si alguien nos ayuda a contrarrestar temas de corrupción, no puede ser sancionado y al día siguiente despedido, sería algo grave. Pero sin duda le solicitamos a los ciudadanos además que se conviertan en los ojos de lo público. Nosotros miramos que en muchas ocasiones también los ciudadanos contribuyen para que estas circunstancias se sigan generando de mayor fuerza. Y el silencio, claro, es normal que cuando hay una construcción automáticamente el ciudadano ofrezca dar una coima para que no le denuncien o para que la sanción sea menor, y eso es grave. Yo creo que también hay que ir generando una cultura colectiva de prevención de la corrupción. No, la corrupción no está solamente en la clase política, como muchas personas. Hay una corresponsabilidad ciudadana.
en muchos de los temas, del ciudadano común que dice yo no odio la corrupción, pero cuando el agente de tránsito le hace parar, lo primero es que le ofrece $10. Entonces también de hecho hay una situación que penosamente en el país no se ha educado mucho en el tema de valores y por lo tanto pareciera que la coima en muchos de los temas es algo absolutamente natural, cuando en realidad es un tema que debería avergonzarnos como país y avergonzarnos como ciudadanía. Para concejal, ¿qué han conocido ustedes sobre estas últimas denuncias que surgieron sobre los transportes, la contratación de los vehículos para el servicio que se da al Consejo Cantonal? Bueno, nosotros ahí hemos pedido, y este es un tema que también tiene que regularse lo más pronto posible por parte del Consejo Cantonal, hay una ordenanza que va a permitir la constitución de compañías para el servicio de transporte público. Lamentablemente esa ordenanza todavía no ha sido tratada en segundo debate. Esperamos que ahora sí sea urgente debatir esta ordenanza, porque eso permite inclusive que toda la contratación se lleve a través del portal de compras públicas. En la actualidad, inclusive de alguna manera contraviniendo lo que dice la ley de contratación pública, se están generando contratos de arrendamiento de vehículos. Y esos contratos de arrendamiento de vehículos en muchas ocasiones entiendo que están sujetas a tener amigos, a generar palancas o buscar a alguien que le ayude. La idea es romper cualquier tipo de nexo que permita esa intermediación, sino que además permita que todos los ciudadanos que tengan los documentos al día, que tengan la capacidad de brindar los servicios, puedan participar, que es lo democrático, que es lo justo. Tenemos que ir rompiendo de poco a poco este tema del clientelismo político, que es una aberración también de lo público. Ya no hay méritos, no importa la capacidad, el talento, lo que importa es que sea un militante, tenga o no tenga el conocimiento, la capacidad, y es por eso que es un absurdo. Uno revisa y se da cuenta cuando hace un análisis del personal que están en determinadas áreas, nada tienen que ver el perfil técnico para cumplir el trabajo determinado en esa área. Y claro, entonces, ¿cómo podemos exigir que la administración pública sea eficiente, eficaz, que llegue con un servicio de calidez si tenemos a personas que realmente están encargándose en muchas ocasiones de entorpecer los trámites? Yo he revisado a detalle, por ejemplo, el último informe que realizó el BID cuando presentó un estudio en el caso puntual de Cuenca sobre indicadores de varios temas. En los temas ambientales estamos muy bien, seguimos en verde, pero ya cuando vamos a los temas burocráticos, administrativos, estamos en rojo, ni siquiera en tomate. Estamos en rojo, eso significa que realmente el ciudadano y quizás porque no hay otro color. Seguramente uno más crítico, pero el ciudadano siente que los trámites, al menos en la municipalidad, son lentos, que hay muchas dificultades, procesos demasiadamente burocráticos. Hemos venido exigiendo, en la actualidad el Código Orgánico Administrativo así lo plantea, que da además tiempos para que la mayor parte de trámites que sean posibles se hagan en línea. Los tiempos han cambiado. Ahorra tiempo, evita la situación de que de pronto está que la gente se movilice, las colas, las molestias. Entonces yo creo que es importante modernizar a la administración pública y eso pasa no necesariamente por seguir incrementando la burocracia, sino por tener situaciones que establezcan con claridad cómo se van a llevar adelante cada uno de los procesos. Ahora, Carlos, quisiéramos también entrar un poquito en el tema político. Conversábamos antes de entrar a esta entrevista de que usted decidió quedarse en el movimiento Alianza País. ¿Cuál es la situación de país acá en la ciudad de Cuenca? Por un lado está el grupo, digamos, que decidió irse con el expresidente Rafael Correa y que se abrieron del presidente Moreno, que ahora es quien además preside el movimiento País a nivel nacional. ¿Cómo está país en la provincia? Bueno, nosotros hemos mirado que hay un proceso todavía muy débil. Yo me atrevería a decir que es un proceso de una democracia pintada. Y lamentablemente se sigue dando las circunstancias donde un grupo de personas deciden quiénes deben estar al frente de una organización y quiénes no. Y además he cuestionado, y claro, a pesar de que a muchos compañeros de esto no les guste, pero pareciera que es importante tener en directivas a personas que ocupan un cargo burocrático, porque eso mantiene el nexo de poder de quién decide sobre quién está en ese cargo. Y eso evita inclusive que los cuestionamientos y el debate público sea mucho más intenso. Nosotros creemos que hacer organización política no significa convertirse en cómplice silencioso de lo que sucede. A mí, en lo personal, me duele mucho porque estamos llegando ya cerca a un nuevo proceso donde no estamos debatiendo ni siquiera los posibles nombres de candidatos a la alcaldía, a la prefectura, y hemos entrado a una situación como de temor propio y de miedo, que casi parecería que la única salvación sería llegar con alianzas a determinados espacios de designación popular y pública.
Y eso es grave porque también significa menospreciar la calidad de militantes y de personas que al interior de país han demostrado tener mucha capacidad y talento. Pero quizás es una situación que tiene que ver con las capacidades, en este caso, de quienes conforman o estarían conformando en este momento el movimiento Alianza País, o quizás esta coyuntura política que le ha hecho perder a País, al menos desde este rompimiento con el ala correísta, le ha hecho perder quizás aliados, le ha hecho perder credibilidad, le ha hecho perder fuerza. Sí, lamentablemente esta realidad que le sucede al país no es ajena a los otros movimientos también. Y nosotros miramos, por ejemplo, que casi tenemos caudillos que son dueños y propietarios de su propio movimiento político. Algo similar sucede en la prefectura, algo similar en la alcaldía, y cada vez se abren menos posibilidades inclusive para que otros actores puedan involucrarse en los temas políticos y públicos, porque también esta democracia sigue siendo una caricatura de democracia, y lo digo además frontalmente, porque no existen condiciones de igualdad para participar en un proceso electoral. Si todos tuviéramos la misma capacidad económica de participar, no tuviéramos miedo. Yo estaría encantado participando en las próximas elecciones, porque sin duda podría imaginarme que mis proyectos, que mi capacidad propositiva, que el conocimiento en lo público podría significar mucho. Pero en realidad se convierte en un producto de marketing y entonces ya nada de esto sirve. Y se maneja mucho los temas de imagen, los temas de personalidad. Se busca al que sea un poquito más simpático, el que sea más conocido, y no necesariamente quien conoce y quien pueda de alguna manera resolver los temas de la ciudad. Porque ese tampoco es un tema que se tiene que improvisar. La ciudad es una construcción realmente de las más hermosas que ha hecho la humanidad. Además que los problemas que está atravesando Cuenca no son fáciles. El tema del proyecto tranvía es quizás uno de los retos más grandes que le va a tocar a la próxima administración. Si bien el alcalde Cabrera ha ofrecido entregar la obra civil ahora hasta el 13 de octubre, hay todo un proceso que se viene más adelante, que es ya el de ponerle a operar a este proyecto, y paralelamente a ello, o mejor dicho, dentro de esta necesidad de ponerle a operar, hay una serie todavía de preocupaciones como el costo del pasaje, la relación con el sector del transporte, cómo hacer todo un proyecto que logre integrar al transporte de los buses que tenemos ahora con el proyecto tranvía. En fin, todavía el proyecto está con algunos detalles que todavía se deben resolver. Sí, hay una agenda urbana en Cuenca pendiente que es muy importante, que tiene que resolverse a largo plazo, y que además ojalá quienes estén en calidad de candidatos no quieran inventarse Cuenca en las próximas elecciones, porque esta ciudad, de hecho, a pesar de las dificultades propias que ha tenido, ha logrado tener temas muy importantes y ha sido la pionera en muchos de los temas en el país. Sin embargo, lo político tiene una situación de mezquindad, y mezquindad demasiadamente grave, que evita que se reconozca cualquier virtud o cualquier adelanto que ha realizado alguien que no está necesariamente en mi misma vereda. Y eso es grave, y eso además no permite que la ciudad tenga una visión a largo plazo, y por eso es importante escuchar en serio las propuestas de los nuevos candidatos, que no estén pensando en la Cuenca de los próximos 4 años, sino en la Cuenca de los 30 próximos años, en la Cuenca además que responsablemente cualquiera que venga va a tener que darle el impulso necesario para terminar los proyectos que esta administración ha emprendido. No porque esté terminando. O que se emprendieron hace no en esta administración, sino en administraciones anteriores. Y además reconociendo que realmente toda autoridad, por más, yo diría en muchas ocasiones mediocre, inclusive que puede haber sido en su momento, ha tenido también aciertos, porque no todo es malo. Y la cultura política nos debe enseñar a tener un mínimo de generosidad para reconocer también las cosas buenas. Que eso parece que cada día va siendo más difícil, y por lo tanto más bien también invitar a los ciudadanos. Creo que en Cuenca también nos ha sucedido algo que inmoviliza la reacción social. Nosotros hemos mirado que hay mucha pasividad en la actualidad, ya los ciudadanos no se involucran mucho en los temas de la ciudad. De poco a poco nos vamos convirtiendo en gente. Claro, si tenemos una administración que es para la gente y no para los ciudadanos, entonces nos vamos olvidando de la obligación y la corresponsabilidad que tenemos en los temas de nuestra casa grande,
más allá de la autoridad que esté de turno, más allá del Consejo Cantonal que exista, no podemos desentendernos de que también como ciudadanos somos actores fundamentales en la construcción de la ciudad y que el presupuesto y que la política pública no puede ser entregada como un cheque en blanco a quienes de un momento determinado. Pero quizás uno de los administran. temas que falta y que nos falta como cuencanos, como cuencanas, en esta necesidad de convertirnos realmente en ciudadanos activos y proactivos es pensar qué Cuenca queremos de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Me parece que un poco nos hemos olvidado también de pensar y repensarle a Cuenca, de esa ciudad, cómo la queremos construir, y a olvidarnos un poco de Cuenca, la Atenas del Ecuador, Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad, sino pensarle realmente a la ciudad de una forma integral. Sí, además Cuenca es del norte del sur, ¿no? Entonces tiene esa visión de ser una ciudad-región. Cuenca ya no puede ser pensada solo como Cuenca, tiene una hermana siamesa, Azogues, y tiene hermanas alrededor como Gualaceo, Paute, que tienen ya una importancia muy preponderante dentro del territorio, Santa Isabel, es decir, además somos una ciudad que tenemos el mejor equipamiento del Austro en los temas de salud, somos una ciudad universitaria, la idea es ser una ciudad de la innovación, de poco a poco ir generando mucho más trabajo, porque aprovechando que somos un polo en el sur, debemos también buscar los mecanismos para que estos pequeños proyectos, yo diría, de generación de trabajo industriales se vayan dando. Lamentablemente no hemos arrancado, ni Chayayacu logra tener la idea que inicialmente con la que se planteó, y no hemos logrado ni siquiera el cuartel, hemos logrado tener la oportunidad de que los industriales se enamoren de la posibilidad de generar ahí espacios para efectivamente poder mejorar su industria. Entonces es fundamental pensar en la ciudad de largo plazo, una ciudad además que tenga justicia territorial. Es fundamental que los equipamientos estén distribuidos en la ciudad en diferentes lugares. Eso evita que los ciudadanos tengan que hacer todos los trámites en el centro de la ciudad. Es fundamental comenzar a pensar en vías que también conecten hacia las parroquias rurales. Nosotros vivimos en el valle, Bueno, y es un calvario. las entradas y salidas de Cuenca son realmente una tortura. Hay que circular a 3-4 kilómetros por hora. Y eso se debe a que la ciudad no se compactó desde el inicio, sino que más bien ha ido creciendo a lo largo y a lo ancho, pero sin el equipamiento necesario. No se gestiona la ciudad del ordenamiento territorial sin pensar en la movilidad. Y realmente ahí estamos ahora pagando una factura que realmente es muy costosa, difícil, porque hacer nuevos equipamientos seguramente tendrán valores sumamente altos, pero hay que hacerlos. Ahora, Carlos, volviendo quizás al tema político, sobre todo con miras a este proceso electoral que ya se nos viene en el mes de marzo del año 2019, del próximo año, ¿qué va a hacer país aquí en la provincia de la Azuay? Hay algunos rumores. Por un lado, se dice que país apoyaría al propio alcalde actual de la ciudad de Cuenca, el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios. Por otro lado, que quizás la alianza sería con el marchista Jefferson Pérez. Un poco, ¿cuáles son las discusiones que está teniendo país en este momento, si es que al parecer no tiene la posibilidad de salir con candidatos propios? Bueno, inicialmente entiendo que se han conversado y me parece bien además que se dialogue con todas las autoridades locales para poder, inclusive más allá de las diferencias, encontrar temas que permitan tener una visión de una política pública a futuro. Sin embargo, no ha sido un tema sencillo. Desde las bases del movimiento país, muchos reclamamos que estos diálogos sean transparentes, que no resulte que el diálogo sea entre el director del movimiento o el director nacional del movimiento y la autoridad de turno, y que los demás tengamos que de manera callada y disciplinada, comenzar a pegar la propaganda o apoyar a alguien. Hay una base fuerte en país. Quizás parecería que esa base está muy volátil quizás, y se ha atomizado. No se ha logrado consolidar, como decía hace un momento, luego de este rompimiento que vivió el movimiento. Se ha atomizado mucho, ha sido una situación muy complicada. El mismo hecho, por ejemplo, que en la actualidad no estemos debatiendo nombres al interior de nuestra organización, también nos preocupa, porque significa borrar toda la historia de personas buenas. Ahí hemos estado, desde que iniciamos en el proceso, personas que realmente yo puedo dar fe que son muy buenos ciudadanos ante todo, pero y sobre todo convencidos y con una visión política, una visión progresista, de avanzada. Cuando uno piensa en las alianzas, tiene también que medir con quién sí, con quién no. Y me parece que en la actualidad
en el cuadro nacional de las cosas que uno está mirando, ya no importa los temas ideológicos, sino simplemente cómo llegar a ocupar un cargo sin importar lo que a futuro pueda suceder. Alguien puede ganar y el día de mañana convertirse y darle las espaldas a un movimiento que en un momento determinado le puede apoyar. Entonces yo creo que es importante buscar los mecanismos como para que se puedan debatir al menos varios nombres al interior de la organización. Ha sonado mucho el nombre del gobernador actual, Javier Enderica, como un posible candidato a prefecto. Habría que definir eso en los próximos días y habría que hacerlo dentro de un marco democrático, participativo, para sentir la ilusión de poder apoyar un proceso, porque si a mí me imponen, seguramente no voy a estar ni motivado, ni a gusto, ni contento con lo que pueda suceder en nuestra organización política. Bien, queremos agradecer la presencia del concejal de Cuenca, el doctor Carlos Orellana.